Ahora mismo, en este preciso instante, te está sucediendo algo extraordinario. No lo sientes, no lo oyes, no lo ves, pero estás cayendo. No hacia abajo, ni hacia arriba, ni en ninguna dirección que tus sentidos puedan describir. Estás sumergiéndote en el tejido del espacio mismo, llevado por un movimiento más antiguo que las estrellas. Tu cuerpo, tu hogar, el suelo bajo tus pies. Toda la tierra se encuentra en estado de caída libre, envuelta en un silencioso descenso cósmico que se ha estado desarrollando durante miles de millones de años. Nuestro planeta no está suspendido en el vacío como una piedra en aguas tranquilas. Se precipita hacia adelante a casi 30 kilómetros por segundo, trazando una vasta curva alrededor del Sol. Una caída tan precisa y estable que nunca termina. Y el Sol, inmenso y ardiente, también está cayendo. Se precipita a través de la Vía Láctea, arrastrado por las corrientes gravitacionales de nuestra galaxia, arrastrado hacia una cuenca gravitacional invisible tan masiva que desvía el movimiento de cientos de miles de millones de estrellas. Todos los planetas, todas las lunas, todos los cometas, todas las nubes de polvo cósmico a la deriva están atrapados en este mismo descenso. Lo llamamos órbita. Lo llamamos movimiento. Pero bajo esas palabras familiares se esconde una verdad más profunda. Todo en el universo está cayendo. La gravedad no es solo la fuerza que hace caer una manzana de una rama. Es la arquitecta de la estructura cósmica. Decide dónde se encienden las estrellas, dónde se desplazan las galaxias, dónde el tiempo fluye lentamente y dónde se precipita. Esculpe la geometría oculta detrás de cada trayectoria trazada en el cielo nocturno. Pero, ¿qué significa caer en un lugar donde no hay abajo? ¿Cómo puede algo caer eternamente sin llegar nunca al suelo? ¿Y hacia dónde caen exactamente todos los objetos? Para responder a eso, tenemos que ir más allá de la intuición cotidiana y adentrarnos en el motor más profundo que hay detrás del cosmos. ¿Por qué caer? No es una historia sobre una fuerza, es una historia sobre una corriente, un río cósmico que guía a los planetas, las estrellas, las galaxias e incluso al tiempo mismo. Y todos estamos dentro de él. El universo no se detiene, fluye, se colapsa, cae. Imaginamos la caída como algo sencillo. Una piedra que se desliza de la palma de la mano, una hoja que cae en espiral al suelo, una gota que resbala por una ventana. Pero estas son solo expresiones locales de una verdad mucho mayor. La caída no es lo que ocurre cuando se retira el soporte. La caída es lo que ocurre cuando un objeto finalmente sigue su trayectoria natural a través del espacio-tiempo. En este momento, estás cayendo hacia el centro de la Tierra. No lo sientes porque el suelo te empuja hacia atrás, interrumpiendo la caída que ha estado presente desde mucho antes de que nacieras. Si eliminaras el suelo, no empezarías a caer. Simplemente dejarías de resistirte al movimiento que ya existe. Eso es la caída libre. Cuando te lanzas desde una cornisa, no estás creando un nuevo movimiento. Te estás rindiendo al que siempre ha existido. Cuando los astronautas flotan en órbita, no están escapando de la gravedad, sino que la están obedeciendo con absoluta precisión. La nave espacial, el equipo, sus cuerpos, todo lo que hay dentro está cayendo al mismo tiempo. La ingravidez no es la ausencia de gravedad, es la ausencia de resistencia a la gravedad. La órbita es la caída libre perfeccionada. Imagina que lanzas una pelota hacia adelante. Cuanto más rápido la lances, más lejos volará antes de tocar el suelo. Si la lanzas lo suficientemente rápido, a unos 28.000 kilómetros por hora, la Tierra se curva bajo ella tan rápido como cae la pelota. Sigue sin tocar el suelo. Se convierte en un satélite. Un satélite es una roca que nunca llega a la Tierra, porque la Tierra se aleja por debajo de ella al mismo ritmo.
Esta idea es tan contraria a la intuición que la humanidad tardó milenios en comprenderla. Para nosotros, caer siempre ha significado abajo. Pero en el lenguaje del universo, abajo no existe. Solo existe la curvatura esculpida en el espacio-tiempo por la masa. La órbita no es lo contrario de caer, es caer, visto desde un punto de vista más elevado. La luna no está colgada en el cielo como una linterna. Se precipita hacia la Tierra cada segundo. Pero la Tierra se curva con la misma rapidez, convirtiendo esa caída en un bucle que ha durado 4.500 millones de años. Y lo mismo ocurre con nosotros. Cada océano, cada montaña, cada ciudad, cada latido del corazón cae hacia el sol. No chocamos contra él, porque la Tierra se mueve lateralmente lo suficientemente rápido como para evitarlo. No permanecemos en el espacio, sino que nos balanceamos a través de él, suspendidos en un eterno y elegante descenso. La gravedad no empuja, no tira, da forma. Los objetos siguen las trayectorias que les permite el espacio-tiempo. La órbita no es una suspensión, es armonía. El equilibrio perfecto entre el movimiento de un objeto y la forma del espacio-tiempo que lo rodea. Este equilibrio es la razón por la que tenemos estaciones. La razón por la que las temperaturas se mantienen estables. La razón por la que los océanos no se evaporan ni se congelan. La razón por la que la vida tuvo tiempo de evolucionar. Si la velocidad orbital de la Tierra fuera ligeramente más lenta, entraríamos en espiral hacia el interior y seríamos consumidos por el Sol. Si fuera ligeramente más rápida, saldríamos disparados hacia la oscuridad interestelar, congelados y muertos. Vivimos dentro de un margen de estabilidad muy estrecho. Esta es la silenciosa y asombrosa verdad. Estamos cayendo alrededor del Sol con tal perfección que la vida puede existir. Pero antes de que la Tierra pudiera orbitar alrededor del Sol, primero tuvo que caer hacia él. Mucho antes de que existieran los planetas, los océanos o los cielos. Mucho antes de que la luz azul se dispersara en nuestra atmósfera o los continentes flotaran sobre roca fundida. Solo había una nube fría y sin estrellas que flotaba por la galaxia. Una vasta y oscura nebulosa de hidrógeno, helio y polvo cósmico. A simple vista, parecía inmóvil. Pero la gravedad ya susurraba en su interior, tirando de cada átomo. Donde la nube era ligeramente más densa, la gravedad tiraba con más fuerza. Donde la gravedad tiraba con más fuerza, la materia se acumulaba. Y donde la materia se acumulaba, la fuerza gravitatoria se intensificaba. Al principio lentamente, luego más rápido, comenzó un colapso imparable, una caída descontrolada. A medida que la nube se contraía, comenzó a girar. El momento angular lo exigía. Al igual que un patinador artístico gira más rápido cuando junta los brazos, la nube en colapso giraba más rápidamente. Se aplanó hasta formar un disco, un remolino cósmico que giraba hacia adentro. En el centro, la presión aumentó. Las temperaturas se dispararon. Los átomos de hidrógeno chocaron con tal violencia que se produjo la fusión nuclear. Nació una estrella. El Sol no fue colocado en el cielo. Fue forjado por el colapso, nacido del peso de la gravedad, que aplastó una nube fría y la convirtió en fuego. A su alrededor, los restos restantes continuaron cayendo, chocando, fusionándose, fracturándose. El polvo se convirtió en piedras. Las piedras se convirtieron en montañas que flotaban en órbita. Estos protoplanetas colisionaron violentamente, fusionándose en mundos más grandes. La gravedad los esculpió en esferas, ordenó sus órbitas, talló estructura a partir del caos. La Tierra es un fósil de ese antiguo colapso, un recuerdo sólido del momento en que la gravedad sacó orden del polvo. Y esa antigua caída nunca se detuvo.
El Sol sigue ejerciendo su fuerza. Los planetas siguen descendiendo en sus silenciosas órbitas. Los cometas siguen sumergiéndose hacia el interior como ecos helados de la nube de la que procedemos. La gravedad no tiene ningún plan, pero crea estrellas. No tiene intención, pero organiza los planetas. No tiene ningún diseño, pero crea sistemas capaces de sustentar la vida. Caer no es destrucción. Caer es creación. Pero cada estrella vive con un reloj que no se detiene. Una estrella existe porque la fusión empuja hacia afuera, mientras la gravedad tira hacia adentro. Un tira y afloja cósmico que puede durar miles de millones de años. Pero ningún fuego arde para siempre. Cuando se agota el combustible, la presión hacia afuera se desvanece. La gravedad no. La estrella colapsa hacia adentro, acelerando, imparable. El núcleo se encoge. Los átomos se aplastan. Los electrones se fusionan con los protones. Los neutrones se comprimen. Si la estrella es lo suficientemente masiva, ni siquiera los neutrones pueden resistir el peso. El colapso rompe los límites de la materia misma. El espacio-tiempo se derrumba. Se forma una singularidad. Nace un agujero negro. Un agujero negro no es un objeto. Es un lugar donde caer se convierte en destino. Dentro del horizonte de sucesos, todos los caminos conducen hacia el interior. No hay escapatoria lateral. No hay órbita estable. No hay resistencia. Ni siquiera la luz puede escapar de la caída. Desde el exterior, un agujero negro parece engañosamente tranquilo. Pero cerca de su borde, las leyes de la física se retuercen en formas imposibles. El tiempo se ralentiza. El espacio se estira. La luz se desplaza hacia la oscuridad. Un objeto que cae parece congelado en el aire. Pero desde su propia perspectiva, no ocurre nada inusual. Cruza el horizonte sin dramatismo y luego continúa cayendo para siempre. Los agujeros negros son la expresión más pura de la gravedad. El capítulo final del colapso, el punto final de la caída sin suelo al que llegar. Y están por todas partes. Algunos son los restos de estrellas muertas. Otros, como el que se encuentra en el centro de la Vía Láctea, contienen millones de soles. Son los motores gravitacionales que dan forma a las galaxias. Durante mucho tiempo, imaginamos las galaxias como islas que flotaban pacíficamente. Pero el universo nunca ha sido pacífico. Todas las estrellas caen. Todos los planetas caen. Todas las galaxias caen. Nuestra Vía Láctea está siendo atraída hacia algo enorme e invisible. Una inmensa anomalía gravitacional llamada el Gran Atractor. No podemos verlo directamente. Se esconde detrás de densas nubes de polvo y luz estelar. Pero su atracción es inconfundible. Toda nuestra galaxia se desliza hacia él a más de 600 kilómetros. No sentimos este movimiento porque todo lo que nos rodea, el Sol, la Tierra, nuestros cuerpos, se mueve con nosotros. Somos pasajeros de una corriente galáctica, y esta corriente fluye hacia algo aún más grande. El supercúmulo Laniakea. Una enorme cuenca de gravedad que define una región de 500 millones de años luz de ancho. Las galaxias aquí no orbitan alrededor de nada. Cae a través de un paisaje gravitatorio. Este es el universo a su mayor escala. Redes de galaxias que fluyen a lo largo de colosales pendientes gravitacionales. Pero cuando los astrónomos intentaron comprender el movimiento de las galaxias, descubrieron algo imposible. Las estrellas de las galaxias se movían demasiado rápido. Demasiado rápido. Las estrellas exteriores deberían haber salido disparadas al espacio hace mucho tiempo, pero se quedaron. Algo invisible las mantenía unidas. La materia oscura. No brilla, no absorbe, no interactúa con la luz en absoluto. Pero tiene masa, y la masa implica gravedad.
Cada galaxia se encuentra dentro de un enorme halo de materia oscura. Las estrellas que vemos son solo la guinda luminosa de una estructura invisible mucho más grande. La materia oscura es el esqueleto del universo. Guía la formación de las galaxias. Da forma a los cúmulos. Controla cómo chocan las galaxias. Define la red cósmica. Y la red cósmica es la estructura más grande del universo. Una vasta red de filamentos de miles de millones de años luz de longitud. Al principio, el universo era uniforme, casi perfectamente uniforme, pero no del todo. Pequeñas ondulaciones en la densidad, creadas en las primeras fracciones de segundo, proporcionaron las semillas. La gravedad amplificó esas ondulaciones, convirtiéndolas en cuencas y luego en ríos de materia. La materia se deslizó hacia el interior. Se formaron filamentos. Los cúmulos crecieron. Surgieron supercúmulos. El universo se esculpió a sí mismo a través de la caída. Todo, desde la órbita de la Tierra hasta la deriva de las galaxias, quedó codificado en esos patrones primitivos. El universo nunca ha dejado de caer. Y esta caída impulsa no solo el movimiento, sino el tiempo mismo. El tiempo tiene una dirección porque la entropía aumenta. Un cristal roto nunca se vuelve a recomponer. El humo nunca se deshace. Las estrellas queman combustible y nunca lo recuperan. Y la entropía, el motor de la flecha del tiempo, está profundamente ligada a la gravedad. El universo primitivo era uniforme, lo que significa que tenía una entropía baja. Pero la gravedad amplifica las irregularidades. Convierte la uniformidad en estructura, la estructura en colapso, el colapso en estrellas, las estrellas en agujeros negros. Un agujero negro contiene más entropía que toda la galaxia que lo rodea. La flecha del tiempo está escrita con la letra de la gravedad. Caer hacia adelante es el tiempo avanzando. Si el universo hubiera permanecido perfectamente uniforme, el tiempo podría seguir existiendo como una coordenada, pero no ocurriría nada. No habría complejidad, no habría estrellas, no habría planetas, no habría evolución, no habría historia, no habría vida. La gravedad le dio al tiempo su dramatismo, su impulso, su dirección, su significado. Y ahora mismo, mientras lees estas palabras, formas parte del mismo descenso cósmico. Desde las primeras fluctuaciones cuánticas tras el Big Bang hasta el movimiento giratorio de las galaxias y la órbita bajo tus pies. El universo está cayendo. Todo lo que hay en él está cayendo. Y tú también estás cayendo. Transportado silenciosamente a través de un paisaje cósmico moldeado por la gravedad, el movimiento y el tiempo. Una vez que nace una estrella, una vez que la materia se ha aglomerado y ha cruzado ese umbral invisible donde se inicia la fusión, el universo ha dado un paso que nunca podrá deshacer. No hay vuelta atrás al estado tranquilo y apacible que existía antes. Cada colapso, cada ignición, cada aglomeración de materia es una decisión escrita en el tejido del tiempo. Incluso los agujeros negros, esos oscuros puntos finales del colapso gravitacional, no están vacíos, están rebosantes de entropía. El desorden encerrado en un solo agujero negro puede superar al de todas las estrellas de una galaxia entera juntas. En un extraño giro, el mayor salto en el desorden cósmico no se produce cuando las cosas se rompen, sino cuando caen juntas. La flecha del tiempo no solo está escrita en cristales rotos, combustible quemado o estrellas moribundas. Está grabada en la forma en que cae el universo. Cada colapso, cada fusión, cada órbita que pierde energía lentamente es un viaje de ida hacia adelante. El universo comenzó en un estado de entropía increíblemente baja, suave, uniforme, equilibrado en el filo de una navaja. Desde ese momento, la gravedad lo ha guiado hacia una mayor entropía, hacia la estructura,
hacia el colapso, hacia la lenta propagación de la energía. Caer no es solo un movimiento a través del espacio. Caer es cómo se desarrolla el tiempo. Si el universo nunca hubiera caído, si la materia nunca se hubiera aglomerado, si las nubes nunca se hubieran colapsado, si las estrellas nunca se hubieran formado, el tiempo podría seguir existiendo como una coordenada que se pudiera etiquetar, pero no se sentiría como tiempo. No habría estrellas que vivieran y murieran, ni luz que brillara, ni galaxias que giraran, ni planetas que evolucionaran, ni historia que escribir. Es el acto de caer, la formación de estructuras, el aumento de la entropía, lo que da al tiempo su dirección. El universo cae hacia adelante, y también lo hace el tiempo. Cada latido que sientes, cada respiración que tomas, cada amanecer que has visto. Todo ello es posible porque la Tierra está cayendo. No es una metáfora poética, es literal. La gravedad es la arquitecta silenciosa de todo aquello de lo que depende la vida. Da forma a la estrella alrededor de la que orbitamos. Fija nuestra distancia con respecto a esa estrella. Mantiene la delgada capa de aire que nos mantiene vivos. Nuestro planeta está atrapado en una precisa danza gravitatoria alrededor del Sol. No es una casualidad afortunada, es una necesidad. Si estuviera demasiado cerca, los océanos hervirían, la atmósfera se desvanecería y la superficie se volvería estéril bajo la radiación sin filtrar. Si estuviera demasiado lejos, los océanos se congelarían, el aire se condensaría y el mundo quedaría en silencio bajo un cielo helado. Vivimos en una estrecha zona habitable, un frágil equilibrio establecido por la interacción entre la luz solar y el movimiento descendente. La Tierra sigue una curva a través del espacio-tiempo que proporciona la cantidad justa de energía, promediada en el tiempo, para que exista agua líquida y prospere la química. Caer en la curva correcta es la única razón por la que la vida tiene una oportunidad. La gravedad también mantiene nuestra atmósfera en su lugar. Sin ella, el aire no se adheriría al planeta, simplemente se alejaría hacia el espacio, molécula a molécula. Cada respiración que tomas, cada molécula de oxígeno en tus pulmones, cada rastro de nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua. Todo ello está aquí, porque la gravedad de la Tierra es lo suficientemente fuerte como para retenerlo. Cada respiración es un préstamo de un pozo gravitacional. Pero el papel de la caída va más allá del cielo. En el interior de la Tierra, la gravedad no es solo una suave atracción, es una presión implacable. Presiona la roca y el metal, impulsando la convección en el núcleo externo fundido. Ese metal agitado y conductor de la electricidad genera un campo magnético, una burbuja invisible que envuelve nuestro planeta y desvía el viento solar mortal y las partículas cósmicas. Sin ese escudo, la atmósfera se desvanecería con el tiempo. La superficie estaría bañada por la radiación. La vida podría no haber comenzado nunca, o no haber sobrevivido. La gravedad también marca el ritmo de nuestros días y estaciones. La inclinación del eje de la Tierra, la forma de su órbita, la sutil atracción de la Luna. Todo ello está orquestado por la caída. Estos ciclos regulan el clima, las mareas y las corrientes oceánicas. Crean una especie de estabilidad a largo plazo. Lo único que la vida compleja necesita más que cualquier otra cosa: tiempo. Incluso el propio Sol, la fuente de toda nuestra energía superficial, existe porque la gravedad colapsó una vez una nube fría y la convirtió en una estrella ardiente. El calor que sientes en tu piel durante un día despejado comenzó como una caída hace miles de millones de años. Todos los organismos vivos funcionan gracias a la energía almacenada de un antiguo colapso. Y la gravedad no solo hace que los mundos sean habitables,
Los mantiene unidos el tiempo suficiente para que surja y evolucione la vida. Las estrellas arden durante miles de millones de años porque la fusión y la gravedad están en equilibrio. Los planetas trazan órbitas estables durante eones, dando tiempo a la evolución para experimentar, fracasar y volver a intentarlo. Las mareas provocadas por la atracción de la Luna pueden haber alimentado los primeros y frágiles ecosistemas en los bordes de los mares antiguos. La vida no es una interrupción del movimiento descendente del universo. La vida es un patrón moldeado por ese movimiento. No estamos separados de la caída. Somos su consecuencia. Cuando te paras sobre tierra firme y miras al cielo nocturno, no solo ves estrellas lejanas, estás viendo la infraestructura que hace posible tu existencia. Un planeta mantenido unido por la gravedad, bañado por la luz constante de una estrella nacida del colapso, protegido por campos magnéticos forjados en un núcleo agitado. Sin gravedad, no habría órbita estable. No habría atmósfera persistente. No habría un sol longevo. No habría océanos. No habría química que pudiera mantenerse el tiempo suficiente como para considerarse viva. La caída no es enemiga de la vida. La caída es la razón por la que existe la vida. Y la gravedad no se detiene en la superficie. Llega hacia adentro, hasta el corazón del mundo. Cuando se formó la Tierra, no se parecía en nada al tranquilo planeta azul que conocemos hoy en día. Era una tormenta de fuego y piedra, un caos de impactos. Los asteroides chocaban entre sí. El polvo se acumulaba en rocas, las rocas en montañas de escombros, y cada impacto añadía más masa. Con más masa venía más gravedad. Esa fuerza implacable aplastó al mundo en crecimiento bajo su propio peso, calentándolo desde dentro. Ese calor antiguo nunca se desvaneció por completo. La gravedad lo mantiene vivo. En las profundidades bajo tus pies, la presión es inimaginable. El hierro y el níquel se aplastan formando un núcleo denso. Las temperaturas allí son más altas que en la superficie del Sol. No se trata solo del calor residual de la formación, es la gravedad en acción, una y otra vez, convirtiendo la energía de innumerables caídas en un horno bajo nuestro mundo. Dentro de ese horno, el núcleo externo fundido fluye y se agita. El calor sube, el material frío se hunde, y esta circulación interminable de metal cargado crea el dínamo magnético de la Tierra. El campo que nos protege de las partículas cargadas del Sol y evita que nuestra atmósfera se desprenda. Por encima del núcleo se encuentra el manto, una vasta capa de roca que se comporta como un fluido muy lento y muy espeso en escalas de tiempo largas. Aquí, la gravedad impulsa otro tipo de movimiento. El material caliente asciende hacia la superficie. El material más frío se hunde de nuevo. Este lento vuelco, la convección del manto, es el latido del planeta. Ese latido empuja y tira de la corteza superior. Empuja los continentes unos contra otros y los separa. Abre nuevos océanos y cierra los antiguos. Las montañas se elevan. Las llanuras se hunden. Los continentes bajo tus pies no son fijos. Se desplazan aproximadamente a la velocidad a la que crecen las uñas, a lo largo de millones de años, cruzando océanos enteros. Cada movimiento es impulsado por el calor. Ese calor se mantiene, se concentra y se sostiene gracias a la presión de la gravedad. Los volcanes entran en erupción porque las columnas de calor atraviesan la corteza. Los terremotos se producen porque las placas se friccionan, se bloquean y se deslizan. Estos violentos acontecimientos pueden parecer catástrofes aleatorias, pero forman parte de una circulación profunda y organizada que la gravedad puso en marcha hace miles de millones de años. Y este motor oculto hace más que esculpir la superficie. Alimenta la vida. Los volcanes reciclan el carbono de las rocas y lo devuelven al aire y a los océanos,
regulando el clima durante millones de años. La tectónica de placas crea nuevos hábitats, remodela las costas e impulsa los ciclos de nutrientes. Ayuda a mantener las temperaturas dentro de un rango en el que el agua líquida y la vida pueden persistir. El mundo que hay debajo de nosotros no es roca muerta. Está vivo, en un sentido gravitacional. Incluso los océanos dependen de este motor interior. La gravedad mantiene la presión que mantiene activo el interior de la Tierra. Si nuestro planeta fuera demasiado pequeño y la gravedad demasiado débil, el núcleo se habría enfriado rápidamente. Sin un núcleo fundido duradero, no habría campo magnético, ni tectónica de placas, ni estabilidad climática a largo plazo. Sin esa caída interior, el mundo exterior sería muy diferente y muy probablemente no habría vida. A menudo miramos hacia arriba cuando hablamos de gravedad, a las órbitas, a las estrellas, a las galaxias. Pero algunas de las funciones más importantes de la gravedad tienen lugar en la oscuridad, muy por debajo de nuestros pies. Cada cordillera tectónica, cada columna de magma ascendente, cada gota de hierro fundido que gira en el núcleo. Todas ellas son expresiones de la misma historia. La caída construyó el planeta y la caída lo mantiene vivo desde dentro. Pero los mundos no duran para siempre. Incluso el planeta más vibrante acabará por quedarse en silencio. Sus fuegos se apagarán. Su núcleo se congelará. Su gravedad permanecerá. La gravedad nunca se apaga. Pero su latido interno se detendrá. En el interior de cada planeta rocoso, el calor es un recuerdo. Un recuerdo de antiguas colisiones, compresión implacable y energía gravitacional atrapada en lo más profundo. A lo largo de miles de millones de años, ese recuerdo se desvanece. A medida que el interior se enfría, el núcleo líquido se vuelve lento. La convección se debilita. El dínamo que alimenta su campo magnético chisporrotea y muere. Sin ese escudo magnético, el viento solar comienza su lento y paciente trabajo despojando la atmósfera partícula a partícula, desangrando el cielo hacia el espacio. La radiación sin filtrar abraza la superficie. El agua se evapora y se pierde. Las temperaturas oscilan entre extremos brutales. Un mundo que antes era activo se vuelve desnudo, frío y silencioso. Podemos ver esta historia escrita en nuestro propio sistema solar. Es casi seguro que Marte tuvo en su día ríos, lagos y tal vez incluso un océano poco profundo. Tenía una atmósfera más densa, un clima más cálido y un pasado más dinámico. Pero su menor tamaño hizo que su núcleo se enfriara más rápidamente. Su campo magnético se desvaneció. Sin protección, su atmósfera fue desapareciendo lentamente. Hoy en día, es un desierto helado bajo un cielo delgado y frágil. Mercurio cuenta otra versión de la misma historia. Es un mundo pequeño y denso, cuyo movimiento interno ha cesado en gran medida. Su superficie está quemada por un lado y congelada por el otro, y solo le queda un débil susurro magnético. Cuando un planeta aún tiene un interior activo, puede protegerse, regular su clima y remodelar su superficie. Cuando la gravedad interior se calma, ese mundo comienza a envejecer en silencio. Esta es la lenta muerte de un planeta. No una explosión dramática, sino un enfriamiento y un desvanecimiento. Las montañas dejan de crecer. Los volcanes se extinguen. El cielo se adelgaza. El suelo se congela. El mundo olvida que alguna vez ardió. La Tierra también se enfrentará a esto. Un día, nuestro núcleo se enfriará. Nuestro escudo magnético se debilitará y las placas tectónicas se detendrán. Mucho antes de eso, el Sol, hinchado hasta convertirse en una gigante roja, remodelará el sistema solar interior. La caída interior finalmente se detendrá.
La caída exterior tomará el relevo. Un planeta frío no es un planeta sin gravedad. Es un planeta en el que la energía liberada por la antigua caída de la gravedad finalmente se ha agotado. La gravedad construyó el mundo. La gravedad lo mantuvo vivo. Y al final, la gravedad observa cómo su creación vuelve a quedarse en silencio. Todo lo que cae tiene un final. Un planeta se enfría. Una estrella se apaga. Una galaxia se desplaza y se fusiona. Y algún día, incluso el propio universo envejecerá. En este momento, la gravedad sigue dominando gran parte del escenario cósmico. Construye estrellas a partir del gas. Da forma a las galaxias. Reúne a los cúmulos en lentos y silenciosos ríos de movimiento. Pero la gravedad solo puede esculpir donde hay diferencias de densidad, colinas y valles en el espacio-tiempo, por los que la materia puede deslizarse. A medida que el tiempo avanza, ese paisaje comienza a aplanarse. Las estrellas queman su combustible y se convierten en enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. Los agujeros negros devoran lo que pueden y luego esperan en la oscuridad. Las galaxias se alejan unas de otras, llevadas por la marea creciente de la expansión cósmica. El universo se vuelve más frío, más delgado, más silencioso. Dentro de billones de años, ya no se formarán nuevas estrellas. Las últimas enanas rojas, las estrellas más longevas, se apagarán y morirán. Los grandes motores de la gravedad se silenciarán. No porque la gravedad desaparezca, sino porque no quedará nada que pueda caer de forma significativa. Ni siquiera los agujeros negros, los monumentos definitivos al colapso, durarán para siempre. A través de la radiación de Hawking, pierden lentamente su masa. En escalas de tiempo inimaginables, se evaporan, dejando atrás solo una fina niebla de partículas de baja energía. Esta es la muerte térmica del universo. Un momento en el que la entropía se maximiza, en el que la energía se distribuye uniformemente por un cosmos enorme y casi vacío. Ya no hay gradientes que impulsen el movimiento. No hay lugares más altos o más bajos en energía entre los que puedan caer las cosas. No es una explosión. No es fuego. Es lo contrario. Una quietud tan completa que el concepto de caída pierde su significado. La gravedad seguirá codificada en la geometría del espacio-tiempo. Las ecuaciones seguirán siendo válidas. Pero no quedará nada que la gravedad pueda organizar. No habrá nubes que colapsar, ni estrellas que encender, ni órbitas que mantener. Todos los pozos gravitacionales se habrán aplanado hasta convertirse en una llanura casi sin rasgos distintivos. El universo no terminará con una explosión. Terminará como una larga y lenta exhalación, un desvanecimiento hacia un equilibrio perfecto y silencioso. Esto no es una tragedia, es una consecuencia. Cada órbita, cada colapso, cada latido de la gravedad ha estado moviendo la energía del orden al desorden, de las diferencias marcadas a la uniformidad suave. La flecha que comenzó como un susurro en los albores del tiempo termina en un suspiro tranquilo e interminable. El cosmos comenzó caliente, denso y lo suficientemente desigual como para que la gravedad pudiera actuar. Termina frío, difuso y casi perfectamente uniforme. Y en algún lugar entre esos dos infinitos, todo lo que conocemos, cada estrella, cada planeta, cada pensamiento, cada vida, es solo un momento en la larga caída del universo hacia la quietud. Durante la mayor parte de la historia cósmica, la gravedad ha parecido invencible. Reunió el polvo en estrellas, las estrellas en galaxias, las galaxias en cúmulos, los cúmulos en los grandes ríos de la red cósmica. Parecía que la gravedad definiría el universo para siempre. Entonces descubrimos algo más. Miles de millones de años después del Big Bang,
Los astrónomos midieron la luz de supernovas lejanas y descubrieron algo sorprendente. Las galaxias no solo se estaban alejando unas de otras, se estaban alejando a una velocidad cada vez mayor. El espacio en sí no solo se estaba expandiendo, se estaba acelerando. Esto no era obra de la gravedad. Era la señal de algo diferente, algo que se comportaba como una especie de presión incorporada en el tejido del espacio-tiempo. Lo llamamos energía oscura, un nombre que admite sobre todo lo poco que lo entendemos. La energía oscura no es una fuerza que atrae los objetos entre sí. Hace lo contrario. Estira el escenario mismo. Imagina que estás de pie sobre una lámina de goma que se expande debajo de ti. Por mucho que intentes correr hacia alguien que está lejos, la lámina entre vosotros se estira más rápido de lo que tardas en acortar la distancia. A pequeña escala, la gravedad sigue dominando. Los planetas se aferran a las estrellas se aferran a las galaxias se aferran a los cúmulos. Pero más allá de esas islas de estabilidad, la energía oscura toma el control. El espacio se expande cada vez más rápido, alejando las galaxias distantes unas de otras. Con el tiempo, cada vez más partes del universo se deslizarán más allá de nuestro horizonte cósmico. No porque esas galaxias se muevan a gran velocidad por el espacio, sino porque el espacio entre nosotros se expande demasiado rápido como para que su luz llegue jamás. Una a una, las luces se apagarán. Al final, solo seguirá siendo visible nuestro grupo local de galaxias, la Vía Láctea y sus vecinas, fusionadas desde hace mucho tiempo en una sola megagalaxia. Todo lo demás habrá desaparecido más allá de nuestro horizonte, borrado no por la destrucción, sino por la distancia. Esta es la silenciosa derrota de la gravedad. La caída requiere contraste, alto y bajo, denso y difuso, cercano y lejano. La energía oscura suaviza esas diferencias a gran escala. Separa todo más rápido de lo que la gravedad puede juntarlo. La gravedad nunca desaparecerá, pero su reino se reducirá. El universo no dejará de caer, pero las caídas serán pequeñas, locales y aisladas, rodeadas de un vasto vacío en aceleración. Comenzamos este viaje con algo sencillo. Una piedra que cae, una manzana que cae, un planeta que orbita, una galaxia que se desplaza. Lo que parecía quietud nunca estuvo quieto. Todo se mueve, todo es atraído, todo cae. Tú estás cayendo ahora mismo. Alrededor del Sol, a través de la galaxia, a lo largo de un río gravitacional que fluye hacia estructuras lejanas que nunca verás. El suelo bajo tus pies no te mantiene quieto. Simplemente empuja contra la trayectoria que la gravedad te pide que sigas. Las estrellas que hay sobre tu cabeza también están cayendo. Orbitan alrededor de centros invisibles, se deslizan a lo largo de filamentos de materia oscura y trazan curvas a través de la red cósmica. Incluso esa red nació de débiles ondas en el universo primitivo. Pequeños desequilibrios que dieron inicio a la gran cascada de caídas y estructuras. Cada estructura que existe es un monumento a la caída. Los planetas se formaron porque el polvo cayó hacia adentro. Las estrellas se encendieron porque la gravedad las comprimió. Las galaxias se agruparon porque el universo era desigual. Los agujeros negros surgieron donde la caída nunca se detuvo. La caída dio forma a nuestro mundo tanto desde dentro como desde fuera. Forjó nuestro núcleo fundido, nuestro escudo magnético, nuestra atmósfera, nuestros océanos. Nos proporcionó una órbita estable, una estrella constante y un clima con la consistencia suficiente para que surgiera y persistiera la vida. Pero incluso la caída tiene límites. La entropía crece. La energía se dispersa. La energía oscura expande el propio escenario. El alcance de la gravedad se reduce. Una a una,
Las grandes estructuras del universo se alejarán unas de otras. No porque la gravedad haya fallado, sino porque el escenario bajo ellas ha cambiado. El universo comenzó con una caída. La materia colapsó de la suavidad a la estructura. Y un día terminará en quietud. Un mar plano, tranquilo, casi sin rasgos distintivos. Entre esos dos extremos, la caída nos lo dio todo. Todas las estrellas, cada órbita, cada tormenta, cada bosque, cada mente que alguna vez miró hacia arriba y se preguntó por qué. Somos un patrón breve y brillante en medio de ese descenso. Todo cae. Y nosotros formamos parte de esa caída, no observándola desde fuera, ni separados de ella, sino llevados por ella, escritos en ella. Al final, eso es lo que hace que nuestro momento en el universo sea tan precioso. Existimos mientras el cosmos sigue cayendo. Cada edad de hielo, cada explosión verde de vida entre ellas, cada glaciar que se arrastró por los continentes y cada bosque que recuperó la tierra después de que el hielo se retirara. Todo ello ha sido dirigido por algo que no se puede ver cuando se mira al cielo. No es una catástrofe repentina, ni un capricho aleatorio del clima, sino pequeños cambios predecibles en la órbita de la Tierra. A lo largo de decenas de miles de años, la trayectoria de nuestro planeta alrededor del Sol no permanece exactamente igual. Se alarga un poco más hasta convertirse en una elipse y luego vuelve a redondearse hasta formar un círculo. Su eje se inclina un poco más y luego se inclina un poco menos. La dirección que apunta el eje se tambalea lentamente, trazando un círculo lento en el cielo. Estos son los ciclos de Milankovitch, la silenciosa maquinaria del clima escrita en la órbita. Cada cambio es pequeño. Un pequeño porcentaje más de luz solar aquí, un pequeño porcentaje menos allá. Inviernos ligeramente más fríos, veranos ligeramente más cálidos. O al contrario. A escala humana, parece insignificante. Pero si dejamos que esos pequeños empujones orbitales actúen durante decenas de miles de años, pueden cambiar por completo los regímenes climáticos. Un verano ligeramente más fresco en el norte puede hacer que la nieve del invierno sobreviva un poco más. Si sobrevive el tiempo suficiente, se convierte en hielo. El hielo refleja más luz solar, lo que enfría aún más el planeta. Las retroalimentaciones se acumulan y la Tierra se desliza hacia una edad de hielo. Si la órbita vuelve a cambiar, ocurre lo contrario. Los veranos se vuelven más intensos. El hielo se derrite. Los océanos oscuros y los bosques absorben la luz solar. Y el planeta se calienta de nuevo hasta alcanzar un florecimiento interglacial. La profunda inspiración y expiración del hielo y el deshielo no es aleatoria. Está marcada por la forma en que cae la Tierra. Estos ciclos no actúan solos. Interactúan con todo lo demás. Con las corrientes oceánicas que distribuyen el calor por todo el planeta. Con la química de la atmósfera. Con las capas de hielo que iluminan u oscurecen la superficie del planeta. Pero la órbita es el metrónomo. No compone la melodía, pero marca el tempo. Con cada cambio, la Tierra redibuja sus costas. El hielo esculpe valles y deja atrás lagos. El nivel del mar sube y baja, revelando puentes terrestres y luego sumergiéndolos. Ecosistemas enteros avanzan y retroceden, siguiendo las fronteras móviles del frío y el calor. Incluso la historia de nuestra propia especie se escribe siguiendo esas líneas cambiantes. Migraciones fuera de África. Refugios en cuellos de botella es de la edad de hielo. Expansiones durante los períodos cálidos. El camino que recorrieron nuestros antepasados se trazó en un mundo cuyo clima se ajustaba desde arriba. La órbita no solo da estabilidad a la Tierra, le da ritmo. Un latido cósmico largo y lento que palpita bajo todo lo que conocemos. Desde la superficie, ese latido parece eterno.
Cada año, la Tierra parece volver al mismo lugar alrededor del Sol. Las estaciones se repiten. La primavera sigue al invierno, el verano sigue a la primavera. Es fácil creer que nuestra órbita es una trayectoria fija, tallada en el espacio de una vez por todas. Pero nada en el universo es verdaderamente permanente. Ni siquiera las curvas que nos sostienen. A corto plazo, los cambios orbitales son minúsculos, casi invisibles. Pero si estiramos el reloj a cientos de millones o miles de millones de años, el mapa comienza a deformarse. Las órbitas planetarias no son raíles, son compromisos. Treguas entre la gravedad, el movimiento, las resonancias y el azar. Una de las principales fuerzas que cambian la órbita de la Tierra a lo largo del tiempo profundo ni siquiera es externa. Es nuestra propia estrella. Las estrellas no son lámparas estables. Son reactores en evolución. A medida que el Sol quema hidrógeno y lo convierte en helio en su núcleo, su estructura cambia. Se ilumina y se hincha muy lentamente. A lo largo de cientos de millones de años, su luminosidad aumenta gradualmente. En unos 1.000 millones de años, la producción del Sol será aproximadamente un 10% mayor que la actual. No parece mucho. Un 10% es el tipo de cambio que apenas se nota en un regulador de luz. Pero la Tierra se encuentra en un precario equilibrio energético. Ese pequeño aumento es suficiente para empujarnos al límite. A medida que el Sol se vuelve más brillante, la zona habitable, la cómoda capa alrededor de una estrella donde puede existir agua líquida en la superficie de un planeta, se desplazará hacia afuera. La órbita que ocupamos, que ahora se encuentra perfectamente situada dentro de esa zona, se volverá un poco demasiado caliente, un poco demasiado agresiva. Los océanos se evaporarán más rápido. Más vapor de agua llenará la atmósfera, atrapando más calor. Eso, a su vez, provocará una mayor evaporación en un bucle descontrolado. En algún momento, la Tierra entrará en un estado de invernadero húmedo. El cielo se espesará con vapor. La atmósfera superior se llenará de moléculas de agua que podrán ser divididas por la radiación solar y perderse en el espacio. Nuestros océanos, estabilizadores del clima y cuna de la vida, se evaporarán lentamente en el vacío. Mucho antes de que el Sol se convierta en una gigante roja y remodele físicamente el sistema solar interior, la suave deriva de su brillo habrá reescrito el significado de la órbita de la Tierra. La curva a través del espacio será la misma. Las condiciones que sostiene esa curva no lo serán. La Tierra seguirá moviéndose en caída libre. Seguirá siguiendo una elegante trayectoria alrededor de su estrella. Pero esa trayectoria ya no albergará océanos, nubes, bosques ni personas. La órbita sobrevivirá. El mundo que conocemos, no. Mientras tanto, la gravedad sigue jugando su largo y paciente juego. Los planetas se atraen entre sí mientras giran alrededor del Sol. Esas diminutas fuerzas gravitatorias se acumulan a lo largo de eones. Modifican las excentricidades orbitales, inclinan los ejes y cambian las resonancias. Las simulaciones por ordenador del sistema solar, realizadas durante miles de millones de años, muestran una pequeña pero real posibilidad de que los planetas interiores puedan acabar entrando en un movimiento caótico. Lo más probable es que todo siga en su mayor parte ordenado. Pero existe una posibilidad de que Mercurio pueda ser lanzado a una nueva órbita, que Marte pueda ser expulsado, que puedan producirse colisiones entre mundos en un futuro lejano, incluso sin dramas. Las formas de las órbitas evolucionan lentamente. El sistema solar que conocemos no es el sistema solar que existirá dentro de 5.000 millones de años. Y luego, con el tiempo, llegará el fin del propio Sol. Aproximadamente dentro de 5.000 millones de años,
su tranquilo aumento de brillo habrá terminado. Se agotará el hidrógeno fácilmente fusible de su núcleo. La gravedad volverá a ganar. El núcleo se contraerá y calentará, y las capas externas se hincharán hacia afuera. El Sol se convertirá en una gigante roja. A medida que se expanda, perderá masa en grandes vientos estelares. Menos masa significa menos gravedad. Menos gravedad significa que las órbitas de los planetas supervivientes se expandirán hacia afuera. La órbita de la Tierra se alejará a medida que el Sol se aligere y se hinche. Si nuestro planeta será engullido por las capas externas del Sol o simplemente se convertirá en una cáscara fundida que orbita alrededor de una bola de fuego en expansión, aún es una cuestión de detalles. Pero, en cualquier caso, para entonces, lo que una vez fue la Tierra habrá desaparecido. Su órbita seguirá ahí, pero solo como un recuerdo trazado en la roca y el vacío. Finalmente, el Sol desprenderá completamente sus capas externas, dejando atrás una densa enana blanca, una tenue brasa del tamaño aproximado de la Tierra, pero con la mitad de la masa del Sol. Alrededor de este cadáver en enfriamiento, los fragmentos que queden del sistema solar se asentarán en nuevas órbitas, más alargadas, más lentas, más tranquilas. Unos pocos asteroides, quizás cuerpos helados, tal vez los restos esqueléticos de planetas. Un sistema fantasma orbitando una estrella fantasma. La órbita no es inmune al tiempo. Evoluciona con las estrellas a las que sirve. Empujada por sus vecinas, remodelada por la muerte estelar. Incluso la trayectoria más estable es solo un capítulo de una historia más larga. La curva que nos sostiene hoy no nos sostendrá para siempre. Pero este desmoronamiento no se limita a las estrellas y los planetas. En este momento, la gravedad sigue siendo el principal escultor del movimiento a gran escala. Mantiene unidas a las galaxias en cúmulos, a los cúmulos en supercúmulos dispersos, y guía todo a lo largo de los filamentos de la red cósmica. Pero la gravedad tiene un adversario: la energía oscura, la misteriosa presión incorporada en el tejido del espacio-tiempo. Durante miles de millones de años, la gravedad y la expansión han convivido en una especie de compromiso incómodo. A pequeña escala, la gravedad domina, formando galaxias y cúmulos. A gran escala, la expansión del universo lo dispersa todo. Ahora, la energía oscura está inclinando lentamente ese equilibrio. A medida que la expansión del universo se acelera, el alcance de la gravedad se reduce. Las galaxias que no están estrechamente unidas a nosotros son arrastradas cada vez más rápido por el estiramiento del espacio. En un futuro lejano, todas las galaxias más allá de nuestro grupo local se deslizarán más allá del horizonte cósmico. La distancia más allá de la cual la luz, por muy rápido que viaje, nunca nos alcanzará. No porque esas galaxias hayan hecho nada dramático, sino porque el espacio entre nosotros crece demasiado rápido para que su luz pueda salvar la distancia. Sus órbitas alrededor de estructuras más grandes simplemente dejarán de tener importancia. Serán arrastradas por la expansión del universo como hojas congeladas en el hielo. La red cósmica se adelgazará. Los filamentos se estirarán y se romperán. Los cúmulos que antes orbitaban unos alrededor de otros a través de los valles invisibles de la materia oscura se convertirán en islas aisladas, cada una rodeada por un océano de oscuridad que nunca podrá cruzar. Dentro de estas islas en contracción, los antiguos movimientos continuarán durante un tiempo. Las estrellas seguirán orbitando alrededor de los centros galácticos. Los sistemas planetarios seguirán trazando sus trayectorias alrededor de soles en enfriamiento. Pero incluso esos movimientos son finitos. Las estrellas agotarán su combustible. Las galaxias se volverán más tenues. La masa de las galaxias quedará cada vez más encerrada en restos compactos.
enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. A estas escalas, la órbita se convierte en algo lento y frágil. Las estrellas y los restos se atraen entre sí, se dispersan, se hunden. A veces caen en agujeros negros o son expulsados al espacio intergaláctico. La energía se dispersa, poco a poco, a medida que las interacciones gravitacionales la redistribuyen. En un futuro lejano, las últimas estrellas luminosas morirán. La noche se convertirá en una dispersión de brasas. Las órbitas restantes serán en su mayoría las de objetos alrededor de agujeros negros, pequeñas, estrechas y de corta duración en escalas de tiempo cósmicas. E incluso los agujeros negros, como hemos visto, no son eternos. A través de la radiación de Hawking, devuelven lentamente su masa al universo. Cuando el último agujero negro se evapore, no quedará nada lo suficientemente masivo como para servir de ancla. Ni planetas, ni estrellas, ni galaxias. Solo una fina niebla de partículas de baja energía, extendiéndose en un cosmos en constante expansión y enfriamiento. En un universo así, la órbita pierde su significado. No queda nada alrededor de lo que girar. No hay ningún pozo gravitatorio más profundo en el que caer. No hay ninguna estructura que lo contenga. Solo partículas que se alejan para siempre en un océano plano y oscuro. La órbita construyó el universo. Y algún día, la órbita terminará con él. Pero eso no es lo que ocurre ahora. En este momento, el universo se encuentra en una extraña edad intermedia. Lo suficientemente viejo como para haber construido estructuras complejas. Lo suficientemente joven como para que la gravedad siga esculpiendo grandes patrones. Todo orbita alrededor de algo. Una piedra lanzada desde tu mano. Un satélite que gira alrededor de la Tierra. Un planeta que cae eternamente alrededor de su estrella. Una estrella que traza una curva silenciosa alrededor del centro galáctico. Una galaxia que se desliza a lo largo de hilos invisibles de materia oscura. La órbita no es un efecto especial poco común. Es la solución predeterminada cuando el movimiento se encuentra con la gravedad. Es la forma en que la estructura persiste sin colapsar por completo. Cómo el universo logra construir complejidad en lugar de simplemente permitir que todo se derrumbe hacia adentro en una pila catastrófica. La órbita es el compromiso entre la insistencia de la gravedad y la negativa de la inercia. Es la forma en que el universo dice, debes caer, pero puedes caer con elegancia. Cada órbita es una historia de equilibrio. Un planeta equilibra la atracción de una estrella con la velocidad que lo alejaría de ella. Una estrella que equilibra la gravedad del núcleo galáctico con su propio impulso. Una galaxia que se equilibra sobre el andamio invisible de la materia oscura. Un cúmulo de galaxias que se equilibra en el límite entre la atracción mutua y la expansión cósmica. Ninguno de esos equilibrios es perfecto. Se tambalean, se desvían, pueden romperse, pero duran lo suficiente para que las estrellas vivan, para que se formen los planetas, para que se llenen los océanos, para que la vida se haga preguntas. Esa impermanencia no las hace insignificantes, es lo que las hace milagrosas. Durante miles de millones de años, la órbita ha sido el marco sobre el que se ha construido todo lo que nos importa. Dio a las estrellas sus vecindarios, a los planetas sus cielos estables, a la Tierra sus estaciones y su clima. Dio a nuestros antepasados la continuidad suficiente para evolucionar desde células individuales hasta criaturas capaces de escribir ecuaciones en papel y lanzar máquinas a la órbita a propósito. Porque esa es la otra cara de esta historia. No somos solo pasajeros. Hemos empezado a tocar las corrientes mismas. Cuando ponemos un satélite en órbita, estamos haciendo algo profundo. No estamos luchando contra la gravedad.
nos estamos uniendo a ella. Encendemos los motores no para escapar de la caída, sino para caer mejor, para dar a un objeto la velocidad lateral adecuada para que pueda compartir la misma caída libre y elegante que la Luna y la Tierra. Cuando enviamos una sonda a Marte, a Júpiter o más allá, escribimos una trayectoria en el lenguaje de la gravedad y dejamos que el universo haga el resto. Lanzamos naves espaciales alrededor de los planetas, tomando impulso, devolviendo impulso, surfeando las curvas del espacio-tiempo como un barco que finalmente ha aprendido a navegar por las olas, en lugar de ser aplastado por ellas. Por primera vez en la historia de este planeta, una de sus especies ha comenzado a tratar la órbita no solo como una prisión o un telón de fondo, sino como una herramienta, como algo con lo que trabajar, como un camino. Hemos recorrido una secuencia muy específica para llegar hasta aquí. La gravedad colapsa una nube. Las estrellas se encienden, los planetas se enfrían, las órbitas se estabilizan, las estaciones pulsan, la química se agita, surge la vida. Los cerebros evolucionan, las manos construyen, los ojos miran hacia arriba, las mentes conectan la manzana que cae con la luna que cae, la órbita de la Tierra con el flujo del tiempo, la estructura del universo con la dirección de la historia. Y entonces, habiendo comprendido un poco, comenzamos a actuar dentro de ese entendimiento. Estamos hechos de los productos del colapso estelar, atados a un mundo que se mantiene vivo gracias a la caída interna, orbitando alrededor de una estrella cuya propia caída algún día nos acabará. Dentro de una galaxia cuya órbita alrededor de la red cósmica ya está siendo moldeada por la energía oscura. Estamos anidados dentro de órbitas apiladas sobre órbitas, cayendo dentro de la caída dentro de la caída. Sin embargo, en esta pequeña franja entre el suave comienzo del universo y su aún final, podemos existir en una zona donde las órbitas son estables, donde las estrellas son constantes, donde los planetas tienen océanos y aire, donde el cielo es predecible y lleno de misterio. Podemos recorrer esta curva y comprender que la estamos recorriendo. En este momento, mientras estás sentado, mientras respiras, mientras escuchas, estás orbitando. Alrededor del Sol, alrededor del núcleo galáctico, a través de la red cósmica, a través del tiempo mismo, mientras la gravedad escribe la flecha de la entropía en el futuro. Eres parte de esa curva infinita, no observándola desde fuera, sino desde dentro. Siempre en movimiento, siempre cayendo, siempre orbitando. La órbita es el orden silencioso oculto en la inmensidad, el esqueleto bajo el caos, la línea que la gravedad dibuja a través de la oscuridad. Y durante un breve y brillante momento, podemos recorrer esa línea y llamarla hogar.